Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, un presupuesto es nada más y nada menos que una herramienta para la toma de decisiones. Por esta razón, tiene que ser lo más realista posible esa proyección. Lo que podemos observar en esta Proforma 2018 no tiene nada de novedoso, así que casi que podríamos poner un bis a lo que dijimos en la Proforma presupuestaria del 2017. Desde luego, no podíamos esperar algo diferente, algo nuevo, con el mismo equipo económico, con los mismos médicos, con los mismos especialistas, que creen que en el momento de crisis del enfermo hay que aplicarle la misma fórmula y la misma medicina. Vemos con desconcierto a quienes somos parte de la comisión que en el desfile de las autoridades del Frente Económico, especialmente del señor ministro de Finanzas, no pudo contestar a las inconsistencias que presenta esta proforma presupuestaria, a las debilidades de una proforma que es entregada con tal indiferencia a los asambleístas que ni siquiera tienen el sustento y los anexos suficientes para que podamos analizar y encontrar en detalle la información que sustenta aquello que ellos proponen en esta proforma del 2018. Yo me pregunto, ¿más impuestos? ¿Quién los paga? El pueblo ecuatoriano. ¿Más deuda? ¿Quién la paga? El pueblo ecuatoriano. Y ya se dijo aquí, más impuestos, más deuda, no para más gastos de inversión, sino para más gasto corriente. Esta proforma presupuestaria que no nos trae un análisis de la sostenibilidad económica del país, nos habla de un rubro de ingresos que por nuestra investigación, no por la información que nos dio ni el Frente Económico ni que trae la proforma, podemos deducir que está sobreestimada. Y está sobreestimada en varios rubros. También se ha dicho aquí, para no ser repetitiva. Hay un rubro de ingresos no permanentes que habla de más de 3.000 millones de dólares. Le hemos preguntado al ministro de Finanzas, ¿de dónde? ¿Cómo se justifica? ¿Cuáles son los activos que se van a poner en venta para poder conseguir estos ingresos no permanentes? No se nos ha dicho. ¿Cuál es el precio al que van a ser licitados estos activos? Tampoco se nos ha dicho. ¿Cuándo se van a vender estos activos para conocer que va a haber un flujo de ingresos no permanentes que van a sostener esta proforma? Tampoco se nos ha dicho. Y entonces uno se pone una interrogante y sabe que un mecanismo de maquillar y de entregarnos a los asambleístas un mecanismo para que estemos súper contentos es que se cumple la regla fiscal que dice la Constitución. Es que los ingresos permanentes tienen que ser superiores a los gastos permanentes y por tanto tenemos un superávit. No importa que en el momento de la ejecución presupuestaria, como ya está ocurriendo con el presupuesto del 2018, en el devengado, en lo ejecutado real, no importa que ahí sí tengamos déficit. Ah, no, pero es que la proforma, ustedes confórmense con eso, porque el papel aguanta todo. Entonces, en este momento estamos tan felices. Los ingresos permanentes son superiores a los gastos permanentes. Nos conformamos con eso. Pero hablemos de las deudas. Hablemos del endeudamiento. También se nos ha dicho que es que ahora vamos a rebajar el endeudamiento. Falso. Más de 8.000 millones de financiamiento en deudas, señores. Y seguramente, porque tampoco se nos ha dicho cuáles son las fuentes para conseguir ese financiamiento, seguramente sabemos que el Banco Central está ahí, sabemos que el IES también está ahí, como fuentes seguras y como caja grande para meter la mano cuando quiera el gobierno. En este mismo momento, en la Ley de Urgencia Económica, ya se deja legalizado la posibilidad de que el Banco Central le dé dinero al gobierno como préstamo
y reciba a cambio lo que ya hemos dicho también aquí en el debate de la Ley de Urgencia Económica. Reciba papeles de instituciones públicas. La pregunta es, ¿qué plata le está prestando el Banco Central al gobierno? ¿Y cuándo esos papeles podrán volverse líquidos? ¿Podrán hacerse líquidos en el momento en que los bancos necesiten ese dinero del encaje bancario? ¿O que los gobiernos seccionales requieran de esos recursos para su gestión? Ese es un gran interrogante. Y se nos dice, no, es que los gastos financieros han bajado. ¿Por qué han bajado? ¿Por qué han bajado los gastos? Porque en este momento, para presentarnos esta proforma, 2.000 millones del Banco Central fueron disminuidos o pagados o recibidos a cambio papeles de instituciones públicas, con el riesgo consiguiente. Pero dicen que no importa si la deuda es consolidada o agregada. Señores, ustedes saben bien que por un artificio, por un decreto del expresidente, del innombrable, por un decreto, cuando ya iba a alcanzar el límite de lo que dice la ley dice el 40% y no determina el modelo de consolidado agregado de toda la deuda. Cuando ya iba a llegar el límite, se inventó ese decreto para decir que ahora hay que consolidar. Y consolidar significa coger la plata del IES y desaparecer la deuda. Esa no aparece, que no la van a pagar. Consolidar significa que la deuda del Banco Central tampoco va a aparecer, que no la van a pagar. Esas son las interrogantes de la deuda. Y ahora entendemos, y estamos entendiendo, el por qué la preventa petrolera tampoco está registrada en la deuda. Preventas petroleras que ahora nos empieza a decir la Contraloría que en el endeudamiento del país hay mucha tela que cortar, que ahí también ha habido una arteria abierta por donde se ha desangrado el país a través de la corrupción. Y ya no se está hablando de una preventa petrolera realizada sin informes técnicos, sin informes económicos, sin informes de nada. Y ya se empieza a hablar solamente en la preventa de un perjuicio de 40 millones de dólares. Ahora, o 48 millones de dólares. Y esto apenas empieza, porque en ese endeudamiento excesivo al que han llevado al pueblo ecuatoriano, porque ese endeudamiento no es del gobierno, es al pueblo ecuatoriano que tiene que pagar en esta generación, en la que viene y en las siguientes, ahí también algunas cabezas rodarán si es que la Contraloría sigue haciendo lo suyo y la Fiscalía cumple con su rol de ser realmente un fiscalizador, porque de esta asamblea no tenemos ninguna esperanza. Yo me pregunto, si el financiamiento que nos propone el gobierno es de más de 8.000 millones y el programa anual de inversiones es de cerca de 5.000 millones, ¿cómo cumplirá el gobierno la regla constitucional, la norma constitucional que determina que el endeudamiento solamente puede ser utilizado para programas de inversión y para renegociación de la deuda? Renegociación de la deuda no hay, lo ha dicho con claridad el ministro de Finanzas. Significa que estos 8.000 millones de dólares deberían estar encausados y deberían ser iguales al valor del plan anual de inversiones. La interrogante que no pudo contestar el ministro de Finanzas, ¿qué significa? ¿Que la diferencia va a ser utilizada en gasto corriente? Porque queremos seguir gastando en crisis lo que gastaron, porque ahí sí, lo que gastaron en la década pasada en época de bonanza. No se puede gastar igual, lo sabemos las personas, lo conocen las familias. Cuando disminuyen nuestros ingresos, señores, cuando estamos en crisis, tenemos que gastar menos. Eso, por sentido común. Y esta proforma nos habla de gastar más en época de crisis de lo que ya gastamos en época de bonanza. Así que, ¿por qué razón nosotros entendemos que esta norma del 290 numeral 3 no será cumplida? No podríamos jamás aprobar una proforma presupuestaria
que rompe la legalidad en el tema de la deuda y que no cumple la norma constitucional relacionada con el endeudamiento. Esta Asamblea, con espíritu crítico, debería no aprobar esta proforma, sino observarla, en la seguridad de que observarla no significa que vamos a dejar al gobierno huérfano. Significa que con espíritu crítico contribuyamos con el gobierno a redefinir su modelo económico, a buscar con creatividad nuevas fórmulas que permitan disminuir el gasto corriente, porque no me vengan a decir que todo el gasto es de pago de maestros, de policías, de militares y de personal de salud. Sí hay gasto corriente también, y no permanente, no productivo. No me digan que no estamos manteniendo a los medios de comunicación quebrados. No me digan que no estamos utilizando recursos en promoción y publicidad de todas las instituciones públicas. No me digan que no estamos gastando suficiente dinero en turismo político, viajando por el mundo. No me digan que no hay gasto no productivo en un cuadro de asesores, que no son los de la Asamblea, como me encargó el ministro de Finanzas. Un cuadro de $300 millones de asesores del Ejecutivo en los distintos niveles. Esos gastos no productivos tienen que reducirse, actuando con absoluta responsabilidad, que es lo que le pedimos al gobierno y a esta Asamblea. Observar significa redefinir el modelo económico y hacer los ajustes para que esta proforma responda al momento actual y a las necesidades actuales, en consideración del pueblo ecuatoriano, que no aguanta más una metida de mano más a su bolsillo. Muchísimas gracias.